Aleluya. Damos gracias al Señor por este día, damos gracias porque nos tiene reunidos en este lugar. Dios bendiga a los que nos están viendo por este medio, que el Señor derrame de su poder, derrame de sus bendiciones en su vida. Tengamos por seguro que Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Nosotros tenemos que serle fiel, así como Él es fiel con nosotros, nosotros también debemos serle fieles. Amén. Así vamos a dar por inicio este servicio en este día y vamos a tomar una lectura bíblica en el libro de Salmos en su capítulo 40. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados y en pago de su afrenta los que dicen: ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gloria a Dios. Este es un bello salmo del rey David, tan hermoso. El Señor tiene misericordia de nosotros y la verdad, Él se apresura a socorrernos. Amén. Así vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento que nos das, Señor bendito. Gracias, Señor maravilloso, porque aquí estamos todos reunidos, mi Dios santo. Nuestra familia está aquí unida para alabarte y glorificar tu santo nombre, Padre. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Aleluya. Dios está. Como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí.
Santo, derrama tu poder sobre nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya tu nombre, Señor. Santo eres tú, mi Dios. Señor, gracias, Padre. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque van llegando las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas y sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas y sus prodigios, pueblos todos a clamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. De salvación, hay la quema de los mundos, de salvación, hay la quema de los mundos, la letra de Jehová se progresa, la letra de Jehová se libera, la letra de Jehová se maravilla, la letra de Jehová se libera. No moriré si nadie vive, y por la razón de Jehová. No moriré si nadie vive, y por la razón de Jehová. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes para la vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes para la vida eterna. Si nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios vivo. Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cambia, Señor. Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alaba a su Señor. Porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Es mi rey, y en su casa danzaré. Es mi rey,
eres mi rey, y en tu casa estaré. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. No puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, Cristo. Hay una llama que arde, una poder está aquí, está quemando su fuego santo, pero sentirlo está aquí. Hay una llama que arde aquí, una poder está aquí, está quemando su fuego santo, pero sentirlo está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos somos los que sueñan. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos somos los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David estaba, así como David estaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, con tu presencia, llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque pase el tiempo, sé tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso en mi seguridad. Tus cuerdas de
me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Nada en ti se perderá. Eso en ti seguridad. Tus fuerzas de amor cayeron sobre mí. Tus fuerzas de amor cayeron sobre mí. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor, santo es tu nombre, Padre Santo, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, tú nunca nos has abandonado, Señor Santo. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi infrialdad, tú eres cielo. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu poder me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Gracias, Padre Santo, gracias, Dios bendito, por tu amor, por tu fidelidad con nosotros, Señor. A pesar, Señor, que a veces nos alejamos de ti, de tu presencia, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, a tu pueblo cristiano, bendice a los hermanos de la iglesia.
presencia, necesitamos de ti, Señor Santo. En el nombre de Jesús, ten piedad de la humanidad, Padre. En el nombre de Jesús, tú, Señor, eres fiel, tú, Señor, eres maravilloso. La honra y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén, aleluya. Si estamos dejando el tiempo con nuestro hermano que trae la palabra del Señor, gloria a Dios. Y el tiempo con mi hermano. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos, los que están aquí en este precioso hogar de la familia Señor Martínez, a quienes saludamos en el nombre del Señor, dando gracias a Dios porque nos permiten venir a hacer estas grabaciones aquí en su casita. Esta es la Iglesia Príncipe de Paz de Colonia Los Álamos, San Miguel Petapa. Y estamos aquí con el propósito de bendecir y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Pues queremos contarles de que la construcción de nuestro templo continúa. Les estamos recordando hoy a nuestros hermanos diáconos, diaconisas, que vamos a estar una media hora ya en la iglesia de 11:30 a 12 con el propósito de orar. Número 1, mis hermanos, para darle gracias a Dios porque Él nos ha provisto para construirle una casa al Señor donde se glorifique y exalte el nombre del Dios Todopoderoso. Y número 2, para orar, para que podamos complementar nuestro presupuesto de construcción y así terminar esta obra preciosa que Dios nos ha encomendado. Así de que nuestros hermanos diáconos, diaconisas, les esperamos hoy a las 11:30 ya en la Iglesia Príncipe de Paz de los Álamos. Bueno, este trimestre estuvimos hablando acerca de la obediencia. ¿Se recuerdan qué importancia es la obediencia? Y ahora pues vamos a empezar un nuevo trimestre y vamos a estar estudiando el tema cómo leer y estudiar la Santa Biblia. Ese es el tema que vamos a estar tocando durante este trimestre. Cómo leer y estudiar la Santa Biblia. Y quiero que vayamos aquí a lo que dice Isaías capítulo 53 y su versículo 10 y 11. Isaías capítulo 53, 55, hermanos. Isaías capítulo 55, versículo 10 y versículo 11. Gloria a Dios. Saben, mientras buscan ahí en sus Biblias Isaías 55, 10, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia como tal ha tenido grandes enemigos. ¿Se recuerdan ustedes de los césares romanos que la persiguieron? Durante 300 años hubo una persecución a muerte para todo aquel que invocara el nombre de Cristo, y tomaban lo que se tenía de las copias del Antiguo Testamento y algunas cartas que circulaban de los apóstoles y las quemaban. Siempre la Biblia ha sido bastante perseguida. Y ahora, yo no sé si usted ha escuchado una noticia, pero el Vaticano dice que esta Biblia ya está obsoleta, que esta Biblia la tienen que cambiar, que el nuevo hombre necesita una lectura de acuerdo a sus conocimientos. Pero la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que siempre la Biblia ha tenido enemigos que la rechazan, que la queman. Y ahora que nos venía esta noticia del Papa que él quiere hacer una nueva Biblia, imagínense. Él dice que va a exterminar de una vez el Antiguo Testamento y parece que solo quiere dejar el Nuevo Testamento. Y esto no nos sorprende, porque el hombre siempre está en contra de Dios, especialmente el hombre de pecado, el hombre de maldad, el hombre de iniquidad. Pero nosotros los cristianos amamos la palabra de Dios.
Y por eso estaba orando sobre qué tema podríamos compartir durante este trimestre. Y el Señor pues ponía en mi corazón este tema: cómo leer y estudiar la Santa Biblia, la palabra de Dios. Dice aquí en Isaías 55, 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire qué metáfora más linda la que Dios nos da aquí en las Sagradas Escrituras. La Biblia es comparada con la lluvia que desciende del cielo. ¿De dónde viene esta palabra? Del cielo. En el desarrollo del sermón vamos a ver que ya en Éxodo capítulo 24 fue la primera vez que se leyó las Sagradas Escrituras a nivel, vamos a decir, masivo, a nivel del pueblo de Israel. ¿De dónde nos viene a nosotros este libro? Este libro, hermanos, es cierto que hubieron varios escritores, pero el autor es uno, es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo fue el que inspiró a David a hacer esos hermosos salmos. El Espíritu Santo fue el que inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco y algunos salmos también. Y así como a los apóstoles les fue revelado esta palabra, este misterio, y ahora nosotros tenemos el gran privilegio de tener una copia, o a veces tenemos varias copias, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo tenía tengo 2 Biblias grandes en la casa, y la semana pasada mi amiga Gaby me llevó a que iba a visitar a su amiga, y su amiga le dijo: tengo un regalo para tu papá que es pastor, le dijo. Y qué bien, le digo, muchas gracias. Y saca una Biblia grande y me dice: mire, esta Biblia es para usted. Bueno, yo pensé, hermanos, yo tengo ya una Biblia grande, ¿qué voy a hacer con esta? Saben, por causa de la construcción, pues vendí la Biblia, gloria a Dios, para que ese fondo, y un hermano me dice: mire, yo sé el precio de esa Biblia, más o menos en efectivo cuesta unos 1,500 y por abono cuesta 2,000, pero le voy a dar 1,000 quetzales. Y gloria a Dios, porque eso va a ser para la construcción. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? De una u otra manera Dios. Y hablando un poquito sobre el gran valor que tiene la Biblia, hace más o menos unos 100 años cuando inventaron la imprenta, lo primero que se comenzó a imprimir fue la Biblia. Hicieron 100 copias, pero habían repartido 99 copias entre los reyes, entre sacerdotes, y quedaba una. Y dijeron: subastemos esta copia de la Biblia. Y eso está en los récords Guinness, porque es el libro que se ha dado un precio muy alto. Y un rey, mire, en la subasta ofrecieron hasta $500,000, y un rey pagó por una copia de la Biblia 1,000,000 de quetzales. Esto está en los récords Guinness, 1,000,000 de quetzales. Ese libro, hermano, que está en los récords Guinness también, porque es el que más se ha traducido en diferentes idiomas. ¿Dónde no encontramos nosotros una Biblia? Aquí en nuestra bella Guatemala, nosotros tenemos casi 25 dialectos, idiomas, y en las 25, mire, ¿qué le digo? 25 dialectos, hay una copia de la Biblia. Esto es bello, esto es precioso, esto es maravilloso. Amén. Que las traducciones Dios las ha utilizado con el propósito de que las personas lleguen al conocimiento. Amén. ¿Y qué más dice este texto sagrado sobre la palabra de Dios?
Dice que la lluvia, en esta metáfora que usa Isaías, viene a regar la tierra y la hace germinar y la hace producir. Así es la palabra de Dios. Nosotros somos esa tierra. Cae la palabra de Dios y nos limpia, gloria al Señor, y nos hace germinar y nos hace producir. ¿Y qué produce la palabra de Dios en nosotros? Una de las cosas que produce la palabra de Dios en nosotros, mire, es arrepentimiento. Amén. Nos arrepentimos, decimos verdaderamente, Dios me ha hablado a través de su palabra, yo me arrepiento, y va a crear fe, y nos enseña de la justicia de Cristo, nos enseña del perdón, nos enseña, hermanos, de la vida eterna, nos enseña del gran amor de Dios. Qué bello. Yo le desafío, yo le animo, yo le exhorto a que usted comience a leer la Biblia vamos a decir, de una forma ordenada, empezando desde Génesis, y mire, pasar por todo el Pentateuco, los libros históricos y todas esas poesías que se encuentran en las Sagradas Escrituras, y que usted pueda leer la Biblia en su totalidad. Que empiece usted desde Génesis y que en algún tiempo, algunos creen de que la Biblia se puede leer en un año, quizá leyendo una hora diaria, usted puede leer las Sagradas Escrituras. Y dice aquí en Isaías capítulo 55, versículo 10, así será mi palabra que sale de mi boca. Esta palabra no nació de la boca de ningún escritor, de ningún hombre. Esta palabra, la Biblia, nació de la boca de Dios. Y dice que no va a regresar vacía. Qué lindo. Usted no sabe que a través de estas transmisiones hay personas que se han arrepentido. Fuimos esta semana a hacer unas visitas allá por Ribera del Río, y saben, un joven, él abrió su corazón, y él, mire, al leer la palabra, él le entregó su vida a Cristo. Y ahí hay fiesta en los cielos cuando hay un pecado. Aleluya, gloria a Cristo. Qué precioso, ¿verdad? La palabra no regresa vacía. Si hay un enfermo, le ministramos sanidad. Amén. Y ese enfermo sana. No regresa vacía. Si hay desconsuelo, si hay incertidumbre, le leemos un salmo y esa persona se queda fortalecida. Aleluya. Bendecida. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Si hay una situación de problemas, dificultades, ahí está la palabra de Dios dándonos fuerza, bendición, y nunca regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Así de que la palabra del Señor, hermanos, es tan preciosa. Ahora, regresando ahí a nuestro tema, cómo leer y estudiar la Santa Biblia. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios? En primer lugar, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, y dice aquí en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Cuando usted, hermano, va a estudiar su Biblia, haga una oración y diga, como dice Samuel 3:9, primero de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo diría que aquí hay mucho que decir, hermanos. Habla, Señor. Mire, cuando usted lea la Biblia, tiene que saber, tiene que determinar que la persona que le va a hablar aquí en la Biblia no es un hombre, sino es Dios. Gracias, hermano. Es Dios el que le va a hablar. Gloria a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, los maestros, por lo general,
están tratando la atención del alumno. Eso es un principio de pedagogía. Que cuando está el maestro, pues él quiere captar la atención de sus alumnos. Y a veces pues usted puede entrar a una clase, quizá usted es el maestro, usted es alumno, pero el maestro inmediatamente se da cuenta quién está poniendo atención y quién está poniendo atención. Así es Dios. Dios ha dado su palabra y Dios quiere que nosotros estemos muy atentos a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos habla mediante su palabra. Amén. Si usted quiere oír la voz de Dios, estudie la Biblia y ahí va a escuchar la palabra de Dios. Sí, a veces hay personas que en su ignorancia le empiezan a hablar a la imagen de una estatua, una virgen, a X o Y cosa. Pero no, hermano, usted pídale a Dios que le hable a través de la Biblia, la palabra del Señor. Hay otra oración aquí en Éxodo capítulo 33, versículo 13. Cómo me gusta esta versión. Esta versión dice así en Éxodo 33, 13. Te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Esto se lo dijo Dios, esto se lo dijo Moisés a Dios, que Moisés le estaba diciendo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a llevar a este pueblo? Y Moisés ora y le dice, te ruego, Señor, que me hagas saber tus planes. Yo diría, mis amados hermanos, que cuando empezamos un año, esto debería ser nuestro clamor. ¿Qué planes tienes? Que cuando empezamos un mes, esto debería ser nuestro clamor. Que cuando empezamos un nuevo día, ¿qué planes tienes para mí, Señor? Y Dios va a utilizar la Biblia para manifestarle, para darle a usted sus planes. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Porque el Señor nos habla de dos maneras. Tanto nos habla en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto nos habla por medio de la ley como nos habla por medio de la gracia. Gloria al Señor. Uno no puede decir, yo no voy a leer el Antiguo Testamento porque eso pues fue directamente para los israelitas y yo solo me quedo con el Nuevo Testamento. No, los teólogos, los estudiantes de la Biblia dicen que el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, es decir, que se compaginan ambos. Hay una concordancia entre los dos testamentos. Es algo impresionante. Otra de las oraciones que podemos hacer antes de estudiar la Biblia está en Filipenses 3, 8 y 9. Lo que oró el apóstol San Pablo. Aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esto me gusta, hermanos. Usted va a estudiar la Biblia porque la Biblia le va a revelar que nosotros somos de Cristo. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Así de que la palabra del Señor, entre sus muchos temas que tiene, habla acerca de la justicia. Algunos pues han definido la justicia con palabras muy sencillas y dice que justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Eso es justicia. ¿Qué hace el juez cuando tiene ahí, mire, al que ha sido agredido y al agresor? Él a cada uno le da su parte. Dice, mire señor, usted agredió a esta persona, entonces le toca esta multa o tantos años de cárcel. Y bueno, usted pues que fue el agredido, usted va a tener derecho a esto y esto. Entonces el juez hizo justicia. Pues
el juez de toda la tierra, dijo, ¿se recuerdan? ¿Quién dijo esto? Abraham. Porque Dios le dijo, mira Abraham, fíjate que voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque ya el pecado ha llegado hasta los cielos, el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le dijo, bueno, el juez de toda la tierra eres tú, y tú sabrás qué vas a hacer. Pero aquí fíjense que en Filipenses, donde leímos, el apóstol San Pablo se está agarrando, como dice, no de mi propia justicia. Porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Pensamos que nos pertenece tal o esto, pero no nos pertenece. O sea que en nuestra vida hay mucha injusticia. En cambio, Dios quiere que nos revistamos de su justicia. Amén. Aleluya. Porque la Escritura enseña sobre Cristo y su justicia. Vamos a ver otra oración, y esto pues casi desde niño lo hemos sabido. Salmo 19, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Hermanos, todo, vamos a decir, expedicionista, todo caminante necesita un mapa. Si usted quizá ha viajado a otro país o ha viajado a algún lugar, lo primero que uno busca cuando llega a otro país es un mapa. ¿Dónde está el Parque Central? ¿Dónde están los hoteles? ¿Dónde está esto, aquello? Y el mapa pues lo guía a usted dónde se ubican tales cosas que usted necesita, un centro comercial. Pues nosotros somos viajeros, nosotros somos caminantes y no vamos a una distancia de 100, 500, 1000 kilómetros. Nuestra patria celestial está muy lejos y nosotros necesitamos un mapa, y ese mapa se llama la Biblia, la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que con esa luz usted no se va a perder. Con esa luz usted no se va a extraviar. Con esa guía usted va a llevar directamente a la patria celestial. También aquí en el Salmo 107 dice, Señor, me encuentro muy afligido, dame vida conforme a tu promesa. Aleluya. Me equivoco, el Salmo 119, 107. Salmo 119, 107. Señor, me encuentro muy afligido, dame vida conforme a tu promesa. Si está usted afligido, enfermo, vaya a la Biblia. Crea esa palabra. Posiblemente en esta mañana usted haya amanecido triste, adolorido, haya amanecido con alguna dificultad, pero si usted va a la palabra y cree a esa palabra, el Señor lo levanta, porque para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios no es como dice el Vaticano, obsoleta, no. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa. Es esa la palabra de Dios. Y por último, en cuanto a lo que es la oración, antes de leer la Biblia, vamos a ver el Salmo 145, 6. Y dice, y yo daré a conocer tu grandeza. Mire, hermano, para que nosotros podamos hablar de Dios, necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. O sea, dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Habla la boca. Si usted, por ejemplo, va a la casa de un militar, él en su corazón tiene las armas y le va a comenzar a hablar de armas. Si usted va a la casa de un deportista, pues él tiene el deporte en su corazón y le va a hablar de medallas, de triunfos y de todo lo que él ha logrado en su carrera. Pero nosotros, cristianos, ¿de qué vamos a hablar?
Tenemos que hablar de la palabra de Dios, de la grandeza de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo seamos buenos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Porque solo así vamos a poder hablar de las cosas grandes que hay en la palabra de Dios. La Escritura entonces nos lleva a dar a conocer los caminos del Señor. ¿Cómo puedo hablarle a esta persona? Le voy a decir un salmo. ¿Qué le digo a esta persona? Le voy a hablar aquí acerca de Jesús y la samaritana. Le voy a hablar aquí de las bienaventuranzas. Ahí está hablando usted de las grandezas del Señor. Amén. A través de este estudio, de este ensayo que vamos a estar compartiendo, hermanos, con el propósito de que nosotros podamos tener esa disciplina y habilidad de leer la Biblia y de estudiarla. Es decir, que nos enamoremos de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, le decimos esto a los jovencitos antes. Estoy hablando aquí a unos 40 años, porque los celulares más o menos aquí a Guatemala como en el 2000 ya se hicieron populares. Pero fíjense que cuando nosotros teníamos una novia, por lo general hacíamos papelitos, los famosos papelitos, las cartas. Ahora eso ya no se usa ahora. Las cartas, los telegramas. Y entonces cuando venía un papelito, una carta de la novia, nosotros agarrábamos esa carta, la leíamos y la mirábamos, la olíamos y guardábamos esa carta y la volvíamos a leer una y otra vez y a ver qué me dice y qué será lo que siente por mí. Ahora, nuestra carta de amor es la Biblia. La Biblia. Porque Jesús es nuestro esposo. Nosotros dice que somos la esposa del Señor. Amén. Y ahora nosotros tenemos que leer una y otra vez las Sagradas Escrituras. Aleluya. Es una metáfora, ¿va? Pero es como que nuestra novia, nuestro novio nos estuviera escribiendo y nosotros vamos a estudiar. ¿Sabes, Amén, hermano? Yo quiero decirte que cuando tú llegues al cielo vas a conocer a todos los escritores de la Biblia. Ahí va a estar un escritor que se llama Isaías. A Isaías le va a preguntar, por ejemplo, a Santiago: Santiago, ¿cómo te pareció mi libro? Y Santiago, si estudió Isaías, va a decir: fabuloso, Isaías, tú sí que te mandaste con estos temas que expusiste, es muy maravilloso. Y quizá a Habacuc se le va a acercar ahí a Cecia y le va a decir: Cecia, ¿qué tal te pareció ese libro que escribí, Habacuc? Si Cecia estudió ese libro, maravilloso, ¿verdad? Bien precioso esos salmos que escribiste ahí. Y así sucesivamente nos va a ir preguntando a cada uno. Y si no leímos, vamos a decir: Jonás, ¿tú quién eres? Abdías, ¿y tú quién? ¿Qué escribiste? No. Si nosotros estamos enamorados de Cristo, tenemos que leer esta carta una y otra vez. Saben que por miles de años, al estudiar la Biblia, hemos encontrado sabiduría. Como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. Aleluya. Por miles de años hemos encontrado en la Biblia consuelo, hemos encontrado en la Biblia esperanza. ¿Ha encontrado usted sabiduría en la Biblia, hermano? ¿Ha encontrado usted consuelo? ¿Ha encontrado esperanza? Claro que hemos encontrado la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabes que la Biblia ha cambiado nuestras vidas?
¿quién eras tú antes de conocer la palabra de Dios? Posiblemente una persona que tenía una baja estima. Tú pensabas que no valía nada. Antes de conocer las Sagradas Escrituras, tú pensabas que no eras nadie. En cambio, ahora el Señor te ha dado un gran valor y el Señor dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi heredero. Aleluya. Yo tengo cosas grandes, maravillosas para ti. Aleluya. Por eso es de que la Biblia nos da a nosotros esperanza, sabiduría, consuelo. La Biblia ha cambiado nuestras vidas, gloria al Señor. Y la Biblia tiene respuestas para grandes preguntas. En el Salmo 8, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿quién es el hombre? Así dice el Salmo 8. ¿Quién es el hombre? Y a veces los científicos empiezan a estudiar ¿qué es el ser humano? Y aquí este salmista en el capítulo 8 dice, ¿quién es el hombre? Y sabes, hay una regla que se llama una regla hermenéutica. Dice que la hermenéutica es la ciencia o es el arte de interpretar textos, y especialmente las Sagradas Escrituras. Porque cada ciencia tiene su hermenéutica. Digamos, la arquitectura, la medicina tiene su hermenéutica, y la Biblia, que es la palabra de Dios, también tiene su hermenéutica. Entonces, estos hermenéuticos dicen que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. O sea que si usted dice, bueno, entonces, ¿quién es el hombre? ¿Me quedo con la pregunta o me quedo con la duda? No, la misma Biblia nos responde que nosotros somos imagen de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Dios, hagamos al hombre. En primer lugar, Dios nos hizo, ¿verdad? No somos el producto de una evolución. La Biblia es clara que dice que Dios nos hizo, Dios nos formó. ¿Y de dónde nos formó? No del oro, porque si no, mire, nos creeríamos demasiado. No agarró diamantes, agarró un poco de barro y lo sopló y nos dio vida. Gloria al Señor. Así de que no nos creamos mucho también, porque somos sencillos barros en las manos del Señor. Sí. Pero sí valemos demasiado, mucho. A tal valor, hermanos, que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, somos de un gran valor a los ojos de Dios. Y la Biblia nos habla también acerca de la muerte. Porque uno llega a un momento y dice, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Bueno, dos cosas pueden suceder. Si viene Cristo, no vamos a experimentar muerte. Nos vamos, somos transformados de una vez y nos vamos. Y mire, se escuchará el sonido de la trompeta y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Amén. Y sabe, cuando llegamos a un punto en la vida dice, porque mis nietos me preguntaban a mí, Tata, porque ellos así me dicen, Tata, vos nunca te vas a morir, ¿verdad? No, nunca me voy a morir. Yo tengo vida, la vida de Cristo. Pero solo va a ser un momento que nos vamos a separar si llegara esa situación. Y a veces, hermanos, en la familia hablamos de muchos temas, pero de la muerte casi no hablamos, ¿verdad? Mis hijas son unas que dicen, no, hombre, no hablemos de que ustedes se van a morir, hombre, no, eso no me gusta. Pero es bueno que nosotros hablemos. Y la palabra de Dios, fíjese que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
O sea que, por eso es de que la Biblia, mis hermanos, es el compendio de Dios, y ese compendio de Dios nos habla tanto de la vida, y nos habla tanto de la muerte, y nos habla de una resurrección, nos habla de que un día estaremos en la patria celestial. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por ello? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros creemos que Dios obra mediante el mensaje de la Escritura. Por eso no nos cansamos de tener la palabra de Dios ahora ahí en nuestros celulares. No nos cansamos de estar comprando Biblias, ¿verdad? Y qué lindo que nos regalen una Biblia. Y usted también regale una Biblia. Ese es el mejor regalo. Un día fui yo a repartir 2 testamentos aquí a Villahermosa, en el sector 1, y salió una licenciada. Y yo le di un Nuevo Testamento. Y me dijo ella, ¿cuánto cuesta este libro? No, le dije, este libro, el Señor se lo regala. Mire, hasta aquí dice, prohibida su venta, porque esto es regalado, el Nuevo Testamento. Claro que a veces uno va a las librerías, pues lógicamente hay Biblias que tienen su precio, ¿verdad? Amén. Pero esta licenciada me impresionó porque ella estaba admirada de que yo le estaba regalando, y me dice ella, un libro con tanto valor, ahora viene usted y me lo regala. Nunca me había regalado una Biblia, me dice ella. Ah, pues aquí tiene. Y si quiere más, le puedo dar más. Dijera, digo, porque yo quiero compartir esto allá con mis compañeros de trabajo. Pues llévese unos días, le digo. ¿Sabe? La palabra de Dios está corriendo, y la palabra de Dios nos trae a nosotros precisamente esa vida. La palabra de Dios nos lleva a conocer que hemos pecado y que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a ver aquí en Éxodo, en el capítulo 24, verso 4 al 8, y con esto vamos a ir concluyendo. Éxodo 24, 4 al 8. Les quiero hablar un poquito acerca del capítulo 24 del Éxodo, porque es un pasaje desafiante. ¿Y por qué es desafiante? Porque fue la primera vez que se leyó la Biblia en público. Dios le había, ¿qué le digo?, revelado a Moisés la palabra, y aquí en Éxodo capítulo 24 Moisés llama a la gente y comienza a leerles, a decirles lo que Dios había escrito. Les voy a leer Éxodo 24, 4 al 8. Esta versión dice: y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre de los sacrificios y la roció sobre el pueblo, mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. ¿Sabe? Aquí hay, como dicen, mucho la tela que cortar. Aquí hay mucho que decir, pero solo queremos darles a conocer algunos puntos. Moisés estaba, ¿qué le digo?, muy feliz, muy alegre, muy emocionado de que ahora esas palabras que Dios le había dicho ahora estaban por escrito, estaban en unas tablas de piedra que Dios le había dado, y ahora Moisés tenía la bendición de leérselas al pueblo. Gloria al Señor. ¿Y qué hace Moisés? Nombra ahí a algunos jóvenes sacerdotes que ofrezcan un sacrificio por tal acción. Es como decir nosotros nuestra carta magna de aquí de Guatemala, la Constitución. ¿Han oído ustedes
ustedes decir esa expresión: nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Eso también lo estaban diciendo ahora ya en Estados Unidos, porque pues el presidente decía, no, que hicieron fraude, que esto, que el otro, y entonces dijeron, nadie está encima de la ley. La Constitución es la Constitución, y dice que fulano es el ganador, y así es. Así de que, tranquilo. Pues ahora Dios les estaba dando la Constitución al pueblo de Israel. Esa era la norma, esa era la ley, esa era la manera en la cual ellos tenían que estudiarla, ellos tenían que vivir de acuerdo a esa palabra. Y esto, pues fíjense, mis hermanos, que todo lo que acontece en el Antiguo Testamento es una figura de lo que iba a venir. Porque en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está. Por eso, mira, cuando tú empiezas a leer tu Biblia, los estudiosos dicen que te vas a encontrar con unos pasajes que se llaman unos pasajes oscuros, que a veces tú, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Como que nos cuesta entender. Pero sabes, el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y el Espíritu Santo lo necesitamos para que Él nos dé de su palabra. Gloria al Señor. Aquí quiero leerles en San Juan, capítulo 5 y versículo 24. Dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es importante la palabra de Dios para tener vida eterna. Y también dice aquí en San Juan, capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Pero ¿quién dice eso? Eso lo dice la palabra de Dios. Y por último, aquí en San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Mire la función del Espíritu Santo tan maravillosa. Aleluya. En un momento de tribulación, mire, viene la palabra a nosotros. Fluye la palabra. Es el Espíritu Santo que trae a nuestra memoria la palabra. Gloria a Dios. En un momento de tribulación, de angustia, viene el Espíritu Santo a recordarnos. Porque a veces les digo que nos encontramos en momentos tan duros, tan difíciles, y no tenemos una Biblia a nuestro alcance, pero la tenemos en nuestra mente y la tenemos en nuestro corazón. Aleluya. Eso es lo más importante. Para la otra semana, mis hermanos, si el Señor lo permite, vamos a estar desarrollando el subtema: el Señor obra a través de la palabra. Eso va a ser para la otra semana. El Señor obra a través de la palabra. Como obró Dios allá en el Antiguo Testamento, como obró Dios en el Nuevo Testamento a través de Cristo, a través de los apóstoles. Esa palabra sigue como un río, va corriendo. En estos días hemos visto cómo esos ríos se salieron de su cauce. En estos días vimos cómo esos ríos, miren, con gran ímpetu vinieron sobre, vamos a decir, sobre pueblos enteros. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nadie la va a poder detener. La palabra de Dios nadie la va a poder callar. Y aunque hagan un montón de Biblias, pero la palabra de Dios siempre permanece. Aleluya. En el mundo. Incluso dice el mismo Salmo 119 que hay una copia de la palabra de Dios en los cielos. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Aleluya.
Vamos a orar para que Dios le dé a usted y a mí hambre Amén. por la palabra de Dios. Aleluya. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Usted y yo sentimos hambre, ¿verdad? Sintió deseo de tomarse su moche esta mañana. Usted que tiene deseo de hacerse su caldo de res a este mediodía. Tendrá deseo de sus huevitos estrellados, mire, ya a eso de las 7 de la noche. Pues esperamos que usted sienta ese mismo deseo de tomar la palabra de Dios siempre. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta administración de tu palabra que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo, cómo leer y estudiar la Santa Biblia. Te pido, Señor, que tú hagas de cada uno de mis hermanos recipientes de tu palabra, hacedores de cosas maravillosas, porque a través de tu palabra se sanan los enfermos. Y yo envío sanidad a esos cuerpos ahora mismo. Aquella familia que está en una situación económica, envío restauración, prosperidad. Y abre, Señor, puertas de trabajo y que toda escasez sea cancelada en el nombre de Jesús. Señor, aquellos matrimonios que están a punto de divorciarse, te pido que tú los unas, que tú bendigas a esos niños y que a través de tu palabra esas familias reciban sanidad, bendición. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el milagro que estás haciendo en el Padre, Señor, de mi hermana Lisbeth. Gracias por mi hermano Santiago, que está siendo sanado por tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos de los siglos. Reprende todo espíritu, Señor, maligno, de mentira que quiere terminar con esta palabra. Reprende todo espíritu, Señor, de divinidad sea cancelado y que esta palabra se siga predicando, que esta palabra siga siendo, Señor amado, el punto en el cual el hombre como esos ríos que habla tu palabra, Dios Todopoderoso. ese río, Señor, de es. sanidad, de bendición, de Sí, prosperidad Padre, llegue, que y tu que el nombre palabra de Dios ministre sanidad, Todopoderoso sea tu palabra ministre libertad, en el Señor, nombre de damos la honra, Jesucristo. a ti damos La honra y la Padre. gloria En el sea nombre de para Jesús, ti. amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios sea con ustedes y en breve, hermanos diáconos de la Iglesia Príncipe Paz de los Álamos, estaremos allá en el templo para orar por la construcción. Bendiciones.